Todavía llegamos al tiempo de la predicación en esta mañana. Hace algún tiempo iniciamos con predicaciones en la carta del apóstol Pablo a Tito y hemos ido un poquito lento en una porción que tiene que ver con el establecimiento del liderazgo en la iglesia, un liderazgo bíblico, es decir, hablando de pastores o ancianos también como se le conoce en alguna otra parte. Y pues ya con esta tenemos 5 exposiciones, con la que tuvimos la semana pasada. Esta vendría siendo la 6ª y en las próximas semanas vamos a tratar de condensar los puntos más importantes para poder entregárselos en algún librito, en algún folleto, para que la iglesia pueda tenerlos, repasarlos y recordar la enseñanza, si Dios permite, en un futuro la iglesia pueda tener el conocimiento y de esa manera reconocer si Dios está llamando a alguien de la iglesia para el servicio pastoral. Pero mientras tanto llegamos a ese momento, pues permítame recordarles un poquito de lo que hemos visto. Hemos estado hablando en primer lugar de la necesidad de que se designen pastores en las iglesias. Hablamos también acerca del proceso de la designación de pastores. Hablamos de su responsabilidad y nos hemos detenido mucho tiempo en hablar de los requisitos. Y hemos hablado dentro de los requisitos que para que haya un pastor, pues tiene que verse cómo es sus relaciones familiares con su esposa, con sus hijos. También hemos hablado acerca de su carácter. En un sentido, tiene que ser una persona enfocada, y en ese sentido de que tiene que estar enfocado, pues no deben de haber vicios, no deben de haber cosas malas con las que se distraiga, sino que debe de estar inclinado hacia las cosas buenas. Y de eso nos habló nuestro hermano Fernando la semana pasada. Lo que hoy quiero hablar con ustedes tiene que ver con la fidelidad del pastor a las Escrituras. Tiene que ser un hombre fiel a las Escrituras. Y sé que para algunas personas que nos visitan, pues puede ser un poquito extraño todo hablar de esto, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, que estemos hablando de los pastores, pero nosotros hemos ido entendiendo que no solamente esto son requisitos para los pastores, sino que tienen que ser también aspiraciones de cualquier varón que quiera ser un varón maduro dentro de la iglesia. Así que espero que lo veamos también en ese aspecto más general. Y bueno, sin decir más, quisiera que por favor me podamos acompañar allí, que me pueda acompañar por favor en la carta del apóstol Pablo a Tito, y vamos a leer la porción completa para recordar. En Tito capítulo 1, los versículos del 5 al 9. Tito 1 del 5 al 9. Cuando lo encuentre le quiero pedir de favor que me acompañe poniéndose de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Tito 1 del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nuestro amado Dios, pedimos una vez más su bendición sobre esta predicación, Señor, para que nos ayude, Señor, en que nuestros corazones estén preparados a recibir de su palabra como la buena semilla, Señor.
Padre, gracias también le damos porque usted ha provisto pastores a las iglesias para ayudar a las iglesias a crecer a la semejanza de Cristo, para protegerlas contra toda estratagema, contra toda clase de viento de doctrina falso, Señor, para guardarlas. Y gracias le damos, Señor, porque en ellos vemos también ese amor y ese cuidado de Cristo. Oramos, Padre Celestial, para que usted ayude a la iglesia a reconocer a quienes usted levanta y que también, Señor, siga usando a cada uno de los hermanos para la labor que cada quien hace, Señor. Pedimos entonces su bendición, Padre Celestial, y gracias por ese cuidado por su iglesia. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Ya lo hemos dicho, pero no me canso de repetirlo, hermanos. La iglesia es del Señor. Y no me refiero a las paredes, bueno, eso también, sin duda. Pero la iglesia, las personas son del Señor. Nos dice claramente la Escritura que es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Cristo tuvo que derramar su sangre para redimir, para obtener a su iglesia, para que la iglesia pueda ser limpiada de sus pecados y para que pueda ser del Señor Jesucristo. Es algo, para Dios, la iglesia es algo tan valioso, tan precioso a sus ojos, que pues Él ha puesto también para el cuidado de ella personas que puedan proteger, guiar, cuidar a su iglesia. Y Dios es el que va a estar llevando adelante todo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que no me canso de decirlo, esto es una verdad sumamente importante. El apóstol Pablo lo entendía muy bien y en esta carta que le escribió el apóstol Pablo a Tito, les da instrucciones a la iglesia, le da instrucciones a Tito y a la iglesia para ayudar a tener orden en la iglesia. Y es que al parecer habían entrado o estaban dentro de la iglesia ciertos falsos maestros que con sus enseñanzas, que con sus énfasis, que con su estilo de vida estaban provocando mucho desorden en la iglesia. Entonces, lo que necesitaba la iglesia, y Pablo por eso le da esa instrucción, eran personas que hicieran contrapeso a esa mala influencia. Y para eso estaban los pastores, los ancianos, levantar hombres que pudieran hacer contrapeso a toda esa influencia de los falsos maestros. Y por eso en Tito 1, del 5 al 9, Pablo le da estas instrucciones a Tito porque no se trata nada más de que agarres al que veas por ahí, pero tiene que ser un hombre que tenga estas características. Y ya hemos pasado por cada una de esas características y hoy te toca la última característica, que el pastor, el candidato al pastorado, debe ser un hombre fuerte en Dios y en la palabra para exhortar y refutar. Debe de ser un hombre fuerte en Dios y en la palabra para exhortar y refutar. Y quiero desmenuzar esta declaración en 3 puntos. Primeramente, el líder es fiel a la palabra. Ahí puede ver usted en el versículo 9. Vamos a desmenuzar el versículo 9. En la primera parte dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hay otras versiones que lo traducen un poquito diferente. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió. La Nueva Traducción Viviente dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Y la Biblia Jerusalén dice que esté adherido a la palabra fiel. Ya si buscamos en un léxico del Nuevo Testamento, la palabra que se usa ahí, antejo, se traduce como ser devoto. Es decir, una persona que se da totalmente a alguien, a alguna actividad o a una causa específica. Y es evidente, hermanos, que por estas traducciones y por este léxico, el hombre que va a quedar o los hombres que quedan al frente de una iglesia no pueden ser gente de convicciones débiles en cuanto a las escrituras.
Para que una persona pueda adherirse bien a la palabra, estar bien unido, bien apegado, muy devoto, tiene que tener las Escrituras en alta estima, hermanos. Si el líder duda de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabe cómo a quién se parece? Como a un soldado que va a la guerra con un rifle de balines. ¿Qué va a hacer? Pues nada más cosquillas, ¿verdad? O como a ese peleador que va a la batalla y tiene una espada de madera. ¿Qué daño le va a hacer a otro? Bueno, así el pastor, el candidato al liderazgo que tiene un aprecio pequeño por la Biblia, que no considera que sea la palabra de Dios o que es un trampolín para después comunicar sus ideas, esa persona no está haciendo uso correcto. Hermanos, a nadie se nos manda aferrarnos a un hilo chamuscado. Adherirse a la Biblia es adherirse a algo seguro, algo firme, algo estable. ¿Cómo dice la Escritura de sí misma que es? El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Son palabras eternas, no son para hace 2000 años ni para este ratito. Van a seguir habiendo cosas, más tecnología, más conocimiento, y la palabra de Dios va a permanecer. Y en Mateo 24, 35, Cristo, hablando de sus enseñanzas, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántas personas han querido desacreditar la Biblia, quemar la Biblia, hacer tantas cosas? Y aquí está. Tantos lugares en donde es prohibido y ahí está la palabra de Dios, ¿no? En vano se llegan a engañar a algunas personas para decir que la Biblia fue modificada a través de los siglos, que fue escrita solamente por hombres. Y digo en vano se engañan, hermanos, porque la Biblia ha sido un libro, híjole, sumamente investigado. Se ha sometido a un escrutinio exageradamente profundo. Miles y miles de escritos han sido cotejados de aquí, de allá, de este lugar y de este otro, copias del Nuevo Testamento, y los expertos han llegado a decir, básicamente tenemos lo que escribieron los apóstoles y cada una de las personas. No hay ninguna doctrina importante comprometida en las diferentes traducciones que hay. Estamos muy seguros que lo que tenemos aquí es realmente la palabra de Dios. Hermanos, en vano la gente dice: este libro fue alterado, este libro fue cambiado, este libro es de hombres. En vano, porque el problema de ellos no es del conocimiento, el problema de ellos es moral. ¿A qué me refiero con esto? Que si este libro es verdad, y lo es, y usted no está sometido a él, tiene un problema. Tiene un problema con Dios. Usted está en rebeldía con él y no quiere someterse al Señor. Pero el líder no puede estar en esa categoría. El líder entiende que la Biblia es como fuego que consume y como un martillo que quebranta la piedra, según Jeremías 23, 29. El líder entiende que la palabra de Dios convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, como dice el Salmo 19. El líder entiende que la palabra de Dios es como un espejo que revela nuestras imperfecciones, o como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Así que voy a puntualizar algo aquí, hermanos. Un líder debe ser uno que tiene en alta estima a la Biblia como la palabra de Dios. Y hermanos, un líder que no retiene la palabra de Dios no puede guiar eficazmente al pueblo, porque no puede pasar claramente las instrucciones de Dios. En el Antiguo Testamento se nos narra cómo el pueblo de Israel, un pueblo tan numeroso, posiblemente 2 millones de personas, 2,5 millones de personas, se movían en el desierto. Mire, para mí esto es sorprendente porque he ido a campamentos
donde somos 80, 90 y es muy difícil movernos. Y ya ni es el desierto. Pero 2 millones de personas, ¿cómo se movía todo ese grupo de personas? Por trompetas. Un sonido de trompeta podía decir al pueblo, vamos a marchar. Otro cierto sonido de trompeta era alarma. Otro sonido de trompeta era fiesta. Otro sonido de trompeta era guerra. Cada uno de estos sonidos se usaba y entonces el pueblo entendía cuál era la instrucción, qué era lo que tenía que hacer. Pero imagine por un momento que el encargado de la trompeta, en lugar de hacer el sonido de guerra, hace el sonido de fiesta. La gente se iba a preparar, pues se iba a preparar para bailar, pero no para la batalla, ¿no? Y siguiendo esa analogía, el apóstol Pablo precisamente le escribe a la iglesia de Corinto, que era una iglesia bastante desordenada, les dice esto en 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que el que iba a estar a cargo de la trompeta tenía que conocer muy bien cuál era el sonido que tenía que emitir, porque de ello dependía la vida de tantas personas que atendieran ese llamado. Y así también el líder de una iglesia necesita estar bien adherido a las escrituras para dar la instrucción precisa que el Señor quiere comunicar a su pueblo. En esa misma línea de pensamiento, cuando el pueblo de Israel entonces iba en el desierto, llegan cerca de la tierra prometida, muere Moisés, queda Josué. Y entonces Josué está pensando, ¿cómo voy a dirigir a todo este grupo de gente? Los zapatos de Moisés era del 40, o sea, ¿cómo voy a llenar la medida de este hombre? ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Quieres tener éxito en este trabajo, en esta empresa, en esto que vas a hacer, en esta misión? Haz esto, Josué. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser un buen líder, Josué? Aquí está. Medita en la ley, medita en la palabra y vas a poder guiar, vas a poder dirigir. Y por eso quiero puntualizar esto también. Un líder que retiene debe ser uno que conoce y aplica las escrituras. Richard Baxter escribió en su libro El Pastor Reformado algo que es muy digno de ser considerado con seriedad por todos aquellos que aspiran al liderazgo de una iglesia. Hablando a los pastores, dijo cómo había algunos que predicaban fuerte acerca del poder de Dios, pero ellos mismos no lo estaban experimentando. Cómo hablaban de la salvación a otros y ellos mismos ni siquiera estaban seguros de su propia salvación. Y escribió esto Richard Baxter, dice, muchos sastres que van en harapos elaboran ropas costosas para otros. Y muchos cocineros apenas se lamen sus dedos cuando han cocinado los platos más caros para otras personas. Más adelantito en su libro dice, miren por tanto por ustedes primeramente de que sean aquello que persuaden a sus oyentes a hacer y crean aquello que persuaden a sus oyentes a creer. La congregación tarde o temprano se va a dar cuenta, hermanos, si un líder experimenta lo que predica, si vive lo que enseña. Hay quienes condenan severamente el pecado solo para verse después envueltos en lo mismo. Y hay quienes son severos con las faltas de otras personas, pero entonces cuando las mismas faltas empiezan a verse en su vida o en su familia, de pronto dicen, pues no, eso no aplica a mi situación. Esos versículos no tienen que ver con mi familia. Y no deben ser así, hermanos. Sin duda hay momentos en los que servimos y que las cosas no son completamente alineadas o perfectamente alineadas.
A veces nos va a tocar a los pastores tener que dar consuelo a una persona cuando nosotros mismos estamos desconsolados. O a veces vamos a hablar del amor de Dios cuando no estamos sintiendo que el amor de Dios está fuerte en nuestra vida. Sin duda va a suceder. Pero hermanos, es parte del trabajo de un hombre hacer las cosas aun cuando no lo sientas. Es parte de la madurez. El punto no es que siempre estés a la altura perfectamente, pero el punto es que seas congruente. Cuando hablas, que realmente estás viviendo a lo largo de tu vida, eso de lo que también hablas. Y por eso quiero señalar este punto. Un líder que retiene debe ser uno que es congruente con la palabra de Dios que transmite. Bueno, si usted quiere saber más específicamente, decir, pastor, ¿y cómo se ve en la vida real, en la vida diaria, una persona que retiene la palabra? Usted abra su Biblia en el Salmo 119 y ahí va a ver ese hombre. Ese hombre del Salmo 119, por resumirlo, es un hombre que teme a la palabra. Ahí en el versículo 161 del 119 dice, príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. El hombre que retiene la palabra, según el Salmo 119, es el que obedece la palabra. En el versículo 60 dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. O sea, obediente, pronto, listo para obedecer al Señor. Se deleita en la palabra. Versículo 24, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Medita en la palabra. Versículo 97, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el versículo 172 también testifica, canta conforme a la palabra. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Hermanos, cuán bienaventurado es el hombre que se deleita en el Señor y que medita en su ley día y noche, que retiene la palabra. Y hemos estado observando que este es uno de los requisitos para cualquiera que va a ser pastor en una iglesia. Ahí en Tito 1:9, volviendo a nuestro texto, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Note usted, por favor, cómo se describe a la palabra. Dice que es palabra fiel. Se refiere a las escrituras, son ciertas, son confiables. ¿Y por qué son ciertas? ¿Por qué son confiables? ¿Por qué son fieles? ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es su autor, viene de los labios de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es luz, Dios es verdad. Él no miente, no hay engaño en su boca. Por esto es que la instrucción es que el candidato al liderazgo sea retenedor de la palabra fiel, y luego sigue diciendo nuestro versículo, tal y como ha sido enseñada. Hermanos, Dios no nos dio a los pastores la libertad de acomodar la Biblia como quisiéramos, de sazonarla. No, hermanos. El pastor John MacArthur a veces usaba esta analogía y decía, nosotros somos meseros, no cocineros. Nosotros solamente llevamos y servimos lo que Dios ya preparó, lo que Él ya tiene, y lo ponemos aquí. Aquí hay algunas de las personas que son chef o trabajan en algún restaurante. Saben que si un mesero sale con el plato, no puede abrir y ponerle poquita sal, echarle esto, ¿verdad? Como el chefcito, acomodándole. No, tiene que entregarlo porque el cliente pidió eso y el cliente sabe lo que el chef va a preparar y hay un menú, hay una receta. No se puede modificar. Y esa es la tarea de los pastores, entregar la palabra de Dios para la iglesia, servir la palabra de Dios a la iglesia. Aquella persona que cree que necesita sazonar la Biblia, ya perdió el piso. La palabra de Dios no necesita que se le añade ni que se le decore, sino que se le exponga con fidelidad y con claridad. Una tentación a la que muchas veces se enfrenta el expositor de la Biblia es tratar de encontrar la manera de ser relevante o de llamar la atención sobre sí mismo.
pero debemos entender que hay una advertencia contra ese tipo de actitud. Proverbios 36 nos dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. No le sazones, no le pongas, no le agregues. El Señor puede reprenderte fuertemente, ¿no? Así que el líder, y lo puntualizo también, tiene que ser fiel en exponer el mensaje de la palabra tal como le ha sido entregado. Partiendo de la devoción que el líder debe tener hacia la palabra, el pasaje en Tito 1:9 describe también dos actividades que el líder debe ser capaz de hacer conforme a la palabra. Dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, y aquí está subrayado, exhortar con sana enseñanza, primera actividad. Segunda, convencer a los que contradicen. La primera es exhortar, entonces, la segunda es convencer. Y Juan Calvino dijo una frase muy apropiada a nuestro texto. Él dijo, un pastor necesita dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos y ladrones. ¿Es cierto? Es muy diferente cómo se le habla a uno y otro. Y veamos nosotros la primera voz. El líder es fiel a la palabra para exhortar con sana enseñanza. Ahí nos dice en Tito 1:9, ¿verdad? Esa palabra exhortar. Bueno, esa es la palabra que no queremos leer en un correo del SAT, ¿verdad? Pero es una palabra que en la Biblia tiene un significado bastante amplio. Es la palabra que tiene que ver ya sea con consuelo en la parte más cálida o en la parte más difícil con advertencia. Es un abanico desde brindar consuelo, ponerse al lado de alguien para brindar consuelo, hasta ponerse al lado de alguien para decir, si tú sigues en ese camino, cuidado, no sé qué vas a encontrar más adelante, ¿verdad? Usted puede encontrar un ejemplo de exhortación en la carta a los Hebreos. El escritor de Hebreos, que permanece desconocido para todos nosotros, escribe esta carta de exhortación. Y si usted lee toda la carta va a encontrar que el escritor de Hebreos, por un lado, está enseñando como un padre. Luego está impulsando. Y luego está exhortando duro, está diciendo, tienen que hacer. Y luego está dando consuelo. Y luego en algún momento está advirtiendo, cuidado, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y al final de la carta, otra vez dando consuelo. ¿Y qué dice al final de su carta a los Hebreos? En Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Toda la carta es una exhortación de un pastor amoroso hacia una congregación. Y lo interesante es que tiene todo ese abanico de situaciones en las que uno exhorta. De modo que el pastor debe ser capaz de exhortar con la palabra, enseñando, dando aliento, estímulo, advertencia y consuelo según se requiera el caso. Por eso es muy importante que el pastor retenga las escrituras, porque hay un momento en el que alguien va a perder algún familiar y tiene que estar allí para brindar ese consuelo. Habrá otro momento en el que se sienta desanimado por alguna cosa y tiene que ayudarle, empujarle. Habrá otro momento en que esté rebelde y tiene que poder dirigirle también con la palabra y todo eso. En cada caso tiene que tener las escrituras. Pero aquí hay algo muy importante que también quiero mencionar, hermanos. En estos días está de moda lo que es el life coaching. No sé si ustedes lo han escuchado o están suscritos en algo de eso, ¿verdad? Pero básicamente una persona en el life coaching te ayuda a definir y alcanzar tus metas personales. A algunas personas les resulta agradable este tipo de acompañamiento porque pues les ayuda a entender, yo quiero alcanzar esto, quiero lograr esto, bueno, son metas importantes y les van enseñando como a subir niveles hasta alcanzar una cierta satisfacción, una cierta plenitud de acuerdo al progreso. ¿Cuál es el problema con el life coaching? Es que entre las grandes debilidades de este acompañamiento
es el hecho que está centrado en el hombre. Todo se trata de tus metas, tus propósitos, tus logros, tus victorias. Y la labor del pastor no es ser un life coaching, hermanos. La labor del pastor no es hacer eso. La exhortación del pastor tiene que ver con Dios, sus propósitos, sus diseños, su obra para su vida, para mi vida. Entonces, tal vez en algún punto sus deseos van a chocar contra los de Dios. Pero los que tenemos que hacer son los deseos de Dios. Y el pastor entonces tendrá que ayudar y guiar a la iglesia en esos propósitos de Dios para usted y para su vida. Así que la labor del pastor al exhortar con sana enseñanza es ayudar a las personas a alinearse con Dios. A eso es lo que se refiere sana enseñanza. Es algo saludable para las obras de Dios. Entonces tiene que ser una exhortación que ayude en esa salud espiritual. Note cómo Pablo le escribió a Tito también, ahí en el Tito 3:8, en la Nueva Versión Internacional, dice: este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalque, le dice Pablo a Tito, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Así que el pastor tiene que ayudar a la iglesia a involucrarse en las buenas obras. Y yo tengo tanto que dar gracias a Dios porque hay tantas personas aquí que están buscando servir, están buscando ayudar, están buscando verse envueltos en alguna actividad para algo provechoso. Gracias a Dios por eso. El líder entonces debe ser capaz de ayudar a las personas a alinearse con Dios, con su diseño y propósito por medio de la exhortación con sana enseñanza. Hasta aquí, hermanos, hemos dicho que el candidato a pastor debe retener la palabra fiel y por medio de ello ser capaz de exhortar con sana enseñanza. Ahora veamos la segunda responsabilidad, que es nuestro tercer punto. El líder es fiel a la palabra para refutar a los que contradicen. Dice ahí en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y ahí viene la parte, y convencer a los que contradicen. Hay un léxico del Nuevo Testamento de un hermano que se llama Alfred Tuggy. Él escribió acerca de esa palabra convencer, elenco, y se puede traducir como convencer, mostrar la falta, poner en manifiesto, condenar, reprochar, reprender. La Biblia de las Américas dice refutar. Y esto es muy importante señalarlo, hermanos, porque hay personas que nunca van a poder ser convencidas. Van a querer seguir en sus mismos pensamientos, en sus mismas ideas. Y nosotros no podemos cambiarles esa mente. No nos podemos desgastar con eso. Pero lo que sí podemos es señalar lo que está mal. Lo que sí podemos es refutar lo que está mal. Y es interesante, hermanos, que esta palabra aparece 8 veces de la pluma de Pablo. Y de esas 8 veces que aparece en todas las cartas de Pablo, 5 de esas 8 aparecen en las epístolas pastorales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los énfasis de la tarea del pastor es refutar con la palabra de Dios a los que contradicen. Y no se trata de que el pastor tenga que estar envueltos en toda clase de peleas y contiendas. Tampoco significa que tiene que andar buscando los temas polémicos del día, de la hora, del tiempo, ¿verdad? En Tito 3:9 nos dice, evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No nos tenemos que andar metiendo en problemas, pero al mismo tiempo, hermanos, el pastor no puede ser alguien temeroso. No puede ser alguien que le dé la vuelta a los problemas. No puede ser alguien que no puede enfrentar el problema. Tiene que ser alguien que pueda confrontar cuando se requiera. La función del pastor es refutar los problemas y proveer una respuesta sólida frente a las enseñanzas, énfasis y engaños que tienen las personas. Ahí nos dice nuestro texto que tiene que ser capaz de convencer, de refutar a los que contradicen. ¿Y quiénes son los que contradicen? Si usted mira el versículo 10, va a tener una descripción muy clara de quiénes son los que contradicen. Dice ahí en el versículo 10,
porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Contumaces. ¿Qué son contumaces? Son rebeldes, son gente que no se quiere someter a la autoridad, ingobernables. ¿Quiénes son los habladores vanos? Son aquellas personas que pueden hasta hablar un lenguaje religioso, pero que sus palabras no tienen ningún peso porque no lo viven, no lo experimentan. ¿Y quiénes son los engañadores? Aquellos que buscan a las personas ingenuas o sin experiencia y les empiezan a embaucar, empiezan ahí a trabajar para sacarles provecho a esas personas. El pastor tiene que ser capaz de detectar ese tipo de personas, confrontarlas y proveer para la iglesia un ambiente saludable, una base saludable para que ellos estén sin el peligro de ese tipo de personas. Esa es la chamba, esa es la tarea del pastor, tiene que ser capaz de eso. Y en este sentido es muy importante que como iglesia, y esto hermanos, esto sí es bien importante, es bien importante que como iglesia estemos en el entendido que esta función no es popular. No es popular ni es del agrado de todos. Cuando los pastores tienen que refutar, tienen que señalar, tienen que corregir, tienen que disciplinar, a menudo esa acción se mira como un acto de desamor, de lejanía, de desinterés. Y es muy fácil que un rebelde, un hablador vano y un engañador diga, es que el pastor no tiene amor. Y entonces si la congregación dice, no, pues si no tiene amor, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Falta amor y todo se ve como si fuera falta de amor. ¿Por qué? Porque esta función no es popular. Y tristemente, esta es la manera en que se desvía la atención del problema ahora al pastor. Mira, hermanos, señalo esto porque he visto a pastores desde el púlpito tener que pedir perdón a la iglesia por un rebelde que no quiere, o unos rebeldes que no quieren someterse. ¿En qué momento cambió esa situación, no? Pero es precisamente porque los rebeldes se aprovecharon de la ingenuidad de la iglesia para empezar a decirles falta el amor. Hermanos, tenemos que ser bien conscientes. El pastor lleva una espada. O sea, la palabra de Dios es la espada, ¿no? Lleva una espada, no podemos pensar que lleva algodón o algo así, no, lleva una espada consigo. ¿Y qué hace la espada? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, confrontarnos con nuestro pecado, corregir, a veces alinear a la persona, instruir en justicia. Esto es lo que tienes que hacer si vas por el camino correcto, ¿verdad? Y es de esperar entonces que si el pastor está con la palabra de Dios, pues en algún momento nos va a tocar la enseñanza, en algún momento nos va a tocar redarguir, en algún momento corregir e instruir en justicia. Ya para concluir, hermanos, en la exposición de esta mañana hemos observado que un candidato al liderazgo de la iglesia debe ser un hombre fuerte en Dios, su palabra, capaz de poder exhortar y refutar. Un hombre que no tiene un manejo competente de la palabra de Dios puede ser un hermano de mucha bendición en la iglesia. Puede ser un gran hombre, pero no puede ser pastor. Esta es su única función, la de pastorear, la de llevar la palabra. Y si no puede, no debería ser reconocido como tal. Pero nosotros estamos orando y pidiendo al Señor para que el Señor sea levantando, sea fortaleciendo y sea guiándonos a cumplir debidamente con estos requisitos. Y ya con esto, hermanos, concluimos con lo de los ancianos, los pastores. Dios mediante, la próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de los falsos maestros en esa parte y luego en ciertos temas prácticos del trabajo y la familia. Vamos a pedir a Dios por su bendición sobre esta palabra. Señor, gracias por toda la riqueza que hallamos aquí en las Escrituras, Señor. Verdaderamente es bienaventurado el hombre
que confíe en usted y que medite en su palabra. Es como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Señor, por favor, sea usted ayudándonos en la iglesia a hombres, a mujeres, a retener fielmente la palabra, Señor. Y sea usted levantando personas también que puedan cumplir debidamente con las responsabilidades pastorales. Y que eso, Señor, ayude para que la iglesia esté más protegida, haya más ojos que puedan estar viendo sobre el rebaño y puedan cuidar de la iglesia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que también visitan la congregación. Le pedimos que usted les bendiga y que esta palabra igualmente sea de edificación para sus vidas, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.